Es conocido como el pulmón de Valencia. Es recorrido por toda la ciudad. Atraviesa y divide a la capital del Turia con su trazado verde. Bienvenidos al antiguo cauce del río Turia. Más de 8 kilómetros de espacios verdes donde la naturaleza abraza a los miles de ciudadanos que día a día visitan el añejo río para realizar su rutinaria actividad deportiva. El cauce une el noreste y el sureste de la ciudad recorriendo los monumentos más emblemáticos, desde la Valencia más contemporánea, cruzando la ciudad de las artes y las ciencias, hasta la más histórica. El deporte cobra vida en el viejo cauce del río gracias a miles de valencianos y ciudadanos que escogieron Valencia como nuevo hogar. Allí cada día es testigo del maravilloso mundo deportivo que atesora el río. A raíz de la tremenda riada sufrida en 1957, el río fue desviado dando vida al mayor escenario ambiental y deportivo que alberga la ciudad. Aislado del ruido y de la ciudad, el cauce se refugia en el extenso parque natural donde recibe la visita de miles de personas que se autoconvocan con un objetivo en común. Vengo a hacer deporte casi todos los días. Vengo a hacer deporte. Vengo al río para mantenerme en forma. Deporte. Vengo a hacer deporte. Vengo a hacer deporte en el Turia. Vengo al río a hacer deporte. ¿Quién alguna vez no ha bajado a correr o perderse en bicicleta entre los árboles del antiguo cauce del río Turia? Son muchos ya los que han experimentado la magia de ese mundo que habita en el cauce. Es que unos días corro, hago footing y otros vengo aquí a patinar porque me ha dado esto y llevo pues 2 o 3 meses, aún no sé casi nada, pero me gusta mucho patinar. Pues porque mis nietos se compraron unos patines que tienen 3, 4 años, 5, unos monopatines tal, y me gustaba ir con ellos y disfrutar con ellos del patín. Hombre, pues lo tengo cerca de casa y hay pistas, me meto por el carril bici también, que aún no sé y voy practicando porque es que estoy empezando, ¿no?, a lo de patinar. Y lo tengo cerquita de casa. Jóvenes, adultos, niños, ancianos, amigos, novios, todos tienen una cita diaria con el deporte en el río Turia. Además de los ciudadanos de Valencia, muchos extranjeros disfrutan haciendo deporte. Yo soy de Armenia. Hace 4 años que monto bicicleta. Pues yo hago triatlones. Este año 2012 he empezado otra vez a entrenar, entonces nado, salgo con la bicicleta de carretera y salgo a entrenar de carrera aquí en el río de Turia o Parque de Turia. Es un buen sitio para entrenar, a mí me gusta, hay mucho verde y hay mucha gente. El factor que es muy largo, si quieres entrenar mucho tiempo, es muy largo y no te aburres, hay muchos caminas para elegir y siempre encuentras algo que está pasando en el río, si alguien está tocando tambores o están practicando patinaje y si hay ferias y tal, así entras un poco también qué está pasando en Valencia. En bici, con patines, andando, todos buscan su manera más cómoda de realizar su actividad deportiva. El río goza de un interminable carril bici y de diversos senderos que atraviesan toda su extensión. Voy desde la ciudad de la ciencia hasta aquí al final. Y bueno, generalmente lo que más practico es fútbol. Y bueno, un poco de todo, también algo de ciclismo, corro y nado también un poco, de todo un poco. La naturaleza que envuelve a todo el cauce hace aún más placentero el recorrido. Elijo el río porque normalmente se practica deporte mucho mejor aquí que en otro sitio. Por ejemplo, por la ciudad hay más tráfico y tienes que parar en semáforos y demás, y aquí es todo muy cómodo. La vegetación, el entorno, todo. Pues yo elijo el río porque es lo que más cerca tengo y es más accesible. Se trata de un lugar diferente, un sitio tan lejos pero tan cercano de la ciudad, un escenario ideal para salir a correr, andar, ir en bicicleta y hacer ejercicio.
Fútbol, hockey, rugby, atletismo, minigolf, baloncesto, entre otras disciplinas, hacen del río un polideportivo ambiental y natural abierto al público. Bueno, he venido a hacer el footing aquí, pero yo siempre he practicado culturismo y correr, mucha bicicleta, con mucha bicicleta. Soy bombero, es decir, por mi trabajo necesito estar en forma y me encanta el deporte. Es decir, tengo mi hijo que también es deportista de élite y el deporte es mi vida, como aquel que dice. Y esta mañana lo primero que he hecho es correr Merturia de punta a punta corriendo. Lo veo muy bonito, un espacio que dan ganas de entrenar, quiero decir, que te anima a entrenar, ¿no? Hace falta, cosas así en la ciudad hacen falta. Yo porque soy de pueblo, ¿no? Porque soy de la Costa Brava y allí tengo para correr, pero en una ciudad esto es precioso, esto es divino. Sobre todo lo más bonito de Merturia es el comenzamiento por arriba, ¿no? Los lagos que hay arriba, la fauna que hay arriba y bueno, la paz, la tranquilidad que hay aquí, lo bien que se está, lo que se respira. El río acoge a jóvenes y ancianos brindando una comunión a través del deporte, la tranquilidad y la naturaleza. No, yo practico el andar porque me viene bien y la bicicleta para perder algún kilo. Pues porque se está muy bien y se anda muy bien, está muy llano y las personas mayores pues tenemos que andar así, no mucha cuesta arriba, es llano. Y luego pues hago esta gimnasia de por aquí, yo musculito y eso no hago lo justo para mantenerme. Bienvenidos al antiguo cauce del río Turia de Valencia, un lugar donde el deporte y la naturaleza van de la mano.